respecto al concepto de volúmenes, el ejercicio que toca hacer, alguna aclaración que se tenga el día de hoy. La idea es aprovechar esta horita y comenzar de una vez, comenzar a trabajar la partecita que tiene que ver con la unidad número 3, ¿sí? Si bien la unidad número 3 está para comenzar la próxima semana, pues la intención es poder avanzar y ganar alguito de tiempo. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto al trabajo de la actividad número 4, al taller de la actividad número 4. ¿Tú me vas a decir algo? Perdón. ¿Alguien que me comente? Buenas, profe, con Gabriel. Gabriel, ¿qué más, hombre? ¿Cómo va? Cuénteme nomás qué hay Bien, sí, por hacer. señor. No, Sí, profe, sí. por acá haciendo lo de la actividad 4, Sí, pues señor. ya lo que su merced nos explicó en la clase anterior, pues quedó claro lo del rectángulo, sino que ahorita vamos es por, por el pentágono que hay ahí. Yo supongo que es lo mismo, ¿no? El pentágono de la actividad 4. Echémosle un ojito a ver qué Sí, pasa con el señor, pentágono. con el Ya lo cuadrito que voy a tiene allí abrir. metido. Listo, sí, señor. Vamos a ver. Miremoslo acá. Tiqui, 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 tiqui. Pensamiento. Actividad 4. Ah, es un pentágono con un cuadrado. Sí. Entonces, Sí, señor. eh, listo. Ya recuerdo cuál es. Tin, 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 tin. Vamos a subir. Creo que se está compartiendo, ¿sí o no? Sí, señor, sí, ahí se ve. Ahí Sí, está. listo, ahí está. Entonces, primero que todo, pues nos están diciendo, nos están indicando que A equivale al área del polígono regular. Uy, A equivale al área del polígono regular y X es el valor de los dos últimos dígitos de su celular. Uy, ya, qué bien. Listo. Entonces vamos para allá. Llevémonos ese y tratamos de piratearlo entonces. Pues la intención no es hacerlo, sí, pero pues lleguemos a una aclaración. Entonces, me dice que es el polígono regular y en este caso el área del polígono regular, como es un pentágono, ¿cómo se halla eso? Yo me voy a ir a coger ese mismo pentágono, control C, V, y lo voy a dividir como polígono regular. Como polígono regular, voy a omitir un momentico, perdón, perdón, voy a em, omitir que sea esa parte naranjita que está, o coloquemos la naranjita todavía, a ver si se puede, naranjita esto. Entonces coloreemos todo esto y pensemos que es un polígono regular. Entonces, primero vamos a ver el área, porque el área del cuadrado, pues no hay problema, cada uno y su código, ¿sí? Entonces, en este caso, pensemos ahora que tenemos el polígono regular y ese polígono regular, pues está dividido, como es un pentágono, digamos que aquí está la mitad, digamos, está quieto. Desde ahí vamos a ubicar entonces un segmento que va de aquí al centro, de aquí al centro, de aquí al centro, de aquí al centro y de aquí al centro. Perdón, voy a bajar un momentico aquí el celular. El televisor que lo tiene arriba. Listo. Listo. Entonces, teniendo como pentágono regular, primero que todo, nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta que ese pentágono regular, su área depende del lado que tiene esto, ¿sí? Del lado lo voy a llamar yo, y de una altura que tiene ese triángulo, de una altura que tiene ese triángulo. Y si lográramos saber cuánto es, por eso el área de un pentágono regular. ¿Alguien recuerda cómo es el área del pentágono regular? ¿Cómo, cómo lo hallaríamos? O si supiéramos cómo lo hallaríamos. Perímetro por apotema sobre 2, creo. Perímetro por apotema sobre 2. Listo, vamos entonces a verlo así. Según el área del pentágono regular, se supone que es el perímetro por el apotema dividido entre 2. ¿Por qué? Porque si nosotros tomáramos un triangulito, este triangulito, si yo supiera qué tan largo es L, ¿sí? Si yo dijera L vale 10, ¿sí? Y el apotema, ¿sí? Vale 4, digamos que vale 4, ¿sí? Porque, ¿qué es el apotema? El apotema es esa H.
¿sí? El apotema es esa H que tenemos nosotros ahí. Esa H que tenemos nosotros allá metida, la altura de nuestro triangulito, pues diríamos nosotros, si yo tuviera que hallar el área de un solo triangulito, de estos, de uno de estos, perdón, a ver si lo puedo negrear, de uno solo de estos, de este triangulito, tendría que hacer base por altura sobre 2, pero como son dos triangulitos, ¿sí? Entonces, para hacer el área de ese triángulo, de este triángulo completo, de este que está acá, pues si yo lo hiciera, tendría que hacer el área del triángulo como base por altura sobre 2, pero como son dos triángulos, pues el 2 con el 2 se cancelarían y me quedaría la base por la altura. La base por la altura. ¿Y cuánto mide la base? En este caso L. ¿Cuánto mide la altura? H, que es lo que estamos en este caso considerando. Entonces estoy partiendo de la parte hipotética de que supiera cuánto mide el lado y cuánto mide la altura o el apotema en este caso. Entonces, para cada uno de estos pasaría ¿cuántas veces? 5 veces. Pero cuando yo multiplico 5 por L, en este caso, ¿qué estoy obteniendo? ¿Qué sería 5 veces L? ¿El perímetro del pentágono? Exacto, el perímetro. Entonces, ¿por qué dejé esto? Mire que esto no lo expliqué en ninguna de las tutorías que tuve yo con ustedes o con los otros grupos, ¿sí? Nunca lo expliqué yo de esta forma, ¿para qué? Para que ustedes no llegaran, o sea, no llegáramos a copiar la fórmula, porque la fórmula de cualquier polígono regular se obtiene como el perímetro multiplicado por el apotema dividido entre 2, ¿sí? No, que podamos nosotros discernir, ¿sí? ¿Cómo se obtiene esto? Es más, este no se obtiene con perímetro, sino que vamos acá. Entonces, como tenemos 5 triángulos, pues simplemente para hallar el área del polígono, en este caso del pentágono, tendríamos que hallar la base, que sería 5L, por la altura, que en este caso, entonces, para nuestro ejercicio sería 5 veces 10 multiplicado por 4, que serían 50 por 4 200 creo que es. 200. Digamos que 200 metros cuadrados. Si eso lo viéramos así en primera instancia, vamos a tratar de hacerlo. Entonces, ¿por qué lo hago de esta forma? Con el ánimo de generar la construcción, ¿sí? Y no de aprendernos una fórmula porque me parece, y es a mi concepto, que aprendernos fórmulas, pues siempre hemos aprendido fórmulas, recetarios, hágalo así, multiplique aquí, haga esto por esto, pero cuando lo hacemos de otra forma, eso ya nos genera un poquito más de concepto. Entonces vamos a ver un polígono. Pues primero voy a hacer una cuadrícula acá para saber que tengo una cuadrícula. Voy a hacer un polígono, pero un polígono regular. Entonces me voy a ese polígono regular y entonces voy a coger de base, dije que 10, entonces voy a hacer 2, 4, 6, 8, 10 y vamos a ver si me pide vértice 5. Pero vamos a ver si me sale así. Vamos a ver si me sale así. ¿Será que él, voy aquí, alijar, me va a alejar, 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 tun, 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 listo. Si yo tengo, ahí viene la pregunta, arrastrar. Eh, punto centro. Entonces, punto centro, hay una ventaja que tiene esto y es que cuando yo, bueno, aquí me voy a ir a unas cuantas marranaditas conceptuales y es que si yo tengo la mediatriz de los lados de un segmento, ¿sí? Las mediatrices de los lados de un segmento, ¿qué son las mediatrices? Aquellas rectas que pasan, que cortan el segmento en dos partes iguales, pero que adicional son perpendiculares. Eso es una mediatriz. Entonces, esta línea que tracé yo aquí es una mediatriz a este segmento CD que corta el segmento en dos y que es perpendicular, que forma ángulos de 90 grados. ¿Para qué me sirven esas mediatrices? Para yo poder hallar la intersección entre esos dos mediatrices, encuentro el centro. Entonces, cuando yo ya tengo el centro, con ese centro yo puedo hacer una circunferencia y esa circunferencia la voy a hacer aquí, de aquí hasta acá. Miren esa circunferencia para saber qué distancia tiene desde aquí, a eso es a lo que me refiero, qué distancia tiene de aquí a acá. Y esa distancia es 8,5.
¿sí? En un pentágono que tiene de magnitud 10. Pero, ¿cómo hago para saber yo que un pentágono tiene magnitud 8,5? O sea, hay la posibilidad, aquí yo me estoy inventando mi pentágono que tiene de lado 10, ¿sí? Me lo estoy inventando. Y que tiene de altura 4. Pero ¿será que un pentágono de lado 10 tendrá de altura 4? Ahí es donde viene la reflexión. Este ejercicio que hice yo acá lo hice con valores hipotéticos que no corresponden a la realidad, a la verdad. Profe, pero se tiene que poder, porque si tiene ya lado 10, lado 10, lado 10, lado 10, lado 10, se tiene que poder. Pues en realidad de que tener, no es cierto, no es cierto. Es un caso hipotético que yo tuviera que el lado de esta base fuera esta 10 y 4, pero en la vida real, en la realidad, nos damos cuenta que para que sea un pentágono regular, para que sea un pentágono regular, sabiendo la distancia, acá, mire, yo voy a tomar la distancia de aquí hasta acá y miren que la distancia de acá es 10. Entonces, y la distancia si yo hiciera de aquí a aquí también es 10 y de aquí a acá también es 10 y de aquí a acá también es 10 y de aquí a acá, caramba, de aquí a acá, a ver si lo alcanza a coger, no lo alcanzo a coger, es 10, es 10. Entonces, estos segmenticos, los lados del pentágono regular, son 10, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer en este caso? Primero que todo, ese apotema, ¿de dónde nace? ¿De dónde sale? ¿Por qué el origen del apotema y por qué tenerlo en consideración? Cuando nosotros tenemos un pentágono regular en este sentido, tenemos que tener bien claro, ¿sí? Que sea, bueno, control Z, voy por abajo, por aquí, control B, que el pentágono regular en este caso, ¿cierto? Teniendo ya medidas reales, ¿sí? La base va a ser de 5. Esta diagonal, esta altura, la vamos a tener nosotros que no la sabemos. La conocemos como el apotema, yo le llamo la altura del triángulo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago para hallar esa diagonal? Esta diagonal la voy a llamar D, mi diagonal, para ese triángulo. Entonces, lo que sí sé es que, la vuelta de la circunferencia, o sea, toda esta vuelta, son 360 grados, pero como está dividido en un pedazo, en dos pedazos, en tres pedazos, en cuatro pedazos, en cinco pedazos, pues tengo que coger 360 dividido en 5 y eso me da 72 grados. Y si es un pentágono regular, eso me da que este ángulo es equivalente a este ángulo, pero también equivalente a este ángulo, equivalente a este ángulo, equivalente a este ángulo, equivalente al que está más arribita allá. A cada una de esas esquinas. Voy a dejar aquí a este ángulo, a este ángulo, a este ángulo. Y entonces, cuando yo tengo el triángulo, está por acá, y sé que lo puedo dividir en dos, y que aquí, primero que todo, hay 72 grados, pues como es un pentágono regular, yo sé que este lado D es también este lado D, esta diagonal, D y D. También sé que aquí mide 5, porque aquí mide 5, porque en total medirá 10. ¿Sí? Entonces mire que todo lo que tendríamos que saber nosotros con respecto a las áreas de los polígonos regular, por eso era necesario primero verlo como irregulares y luego verlo como regulares. Y así es que aparece el apotema, porque el apotema lo puede obtener si este ángulo es de 72 grados, pues este ángulo que es igual a este ángulo, debemos saber que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, ¿cuánto es? 180, profe. Exacto, entonces 72 más alfa, que son 2 alfa, me tiene que dar 180 grados. Por tanto, 2 alfa debe ser igual a 180 grados menos 72. 2 alfa será igual a 180 menos 72, creo que es 108. Y entonces alfa es igual a 108 dividido en 2. De allí que me sale que 54 grados es equivalente al valor de alfa. ¿Y qué hacemos con eso? Yo tengo un triangulito entonces por acá, que lo único que sé es que la base es 5, que la diagonal, si quisiera hallarla la hallo, pero pues lo que necesito es el apotema. Sé que este ángulo es de 54.
y sé que este pedacito sería de 36, si es que quiero trabajar o con 36 o con 54. Y entonces aquí viene el recordarles otra vez, como les estaba hablando la semana pasada, de las razones trigonométricas, ¿sí? De las razones trigonométricas. En este caso, como tengo esta altura, el apotema que lo quiero hallar, lo puedo hacer con cateto opuesto sobre adyacente, ya que tengo el adyacente. Y el cateto opuesto con el adyacente, eso es una tangente. Tangente entonces de 54 debe ser equivalente al cateto adyacente sobre el cateto opuesto sobre el adyacente, que en este caso sería 5. Acordémonos que el opuesto, estoy refiriéndome al opuesto del ángulo de referencia, y el ángulo de referencia es 54. Por tanto, su opuesto es A y el adyacente es 5. De esta forma que cuando yo quisiera hallar el valor de A, tendría que tomar 5 veces por la tangente de 54. 5 veces por la tangente de 54. Pero si hago eso en mi calculadora, entonces voy y tenemos que tener en cuenta, primero que todo, tener mi calculadora en grados, ¿sí? Pero grados, estábamos viendo algo que aprendimos la semana pasada y es que la calculadora tiene, si bien tiene por aquí grados, esto es grados, radianes, y este grad, ¿sí? Hace referencia a dividir la circunferencia, una vuelta a dividirla no en 360, sino en 400 grados. Pero no es nuestro caso, entonces por eso no utilizamos nunca en la vida ese grad de, de la opción 3. Entonces ahora miremos a ver si lo tengo en D. Aquí está en D, entonces puedo multiplicar el 5 por la tangente, abro paréntesis si no me abre y si no lo necesito, pues no hay problema, de 54. ¿Por qué iba a abrir paréntesis? Porque si hubiera una fracción, ¿sí? Sería pertinente escribir, en este caso, pensemos que esto fuera tangente de una fracción, entonces 54 dividido entre 1. Primero haría la división y ahí sí calcularía tangente para posterior multiplicarlo por 5. En este caso no habría problema dejar 5 tangente de 54, ya que eso nos da 6,88 o 6,882. Podemos dejarlo así, entonces 6,882. Eso, dejémoslo, no sé si en metros, digamos, ese es el apotema. ¿Y qué pasa? En este caso, volvamos a detallar. Entonces, si yo ya supiera el área, el lado, la altura de este triángulo de la izquierda, lo único que necesitaría sería hallar base que es 5 por altura que es 6,882 dividido entre 2, pero que cuando lo multiplico por 2, pues se me anula el 2 del denominador y el 2 del numerador. Por eso, para este triángulo amarillo, simplemente tengo que hallar el área de ese triángulo, sería, o el área de los 5 triángulos que tenemos, porque es un pentágono, entonces llamémosle el área del pentágono, sería la base, bueno, el perímetro, que en este caso sería 10, que sería 50, multiplicado por el apotema, que en este caso es 6,882. Y si multiplico 6,882 por 50, ya que lo tengo aquí completico, pues por 50, que mejor aproximar hasta el final de los tiempos, y me queda 340,1. Entonces, 340,1. Y como lo estaba trabajando Profe, en metros, pues me queda metros cuadrados. Señora, es 344. ay, sí, señora, qué pena. Vi uno menos. Listo, muchas gracias por corregirme. Vamos a ver, 44, el área del pentágono. Entonces, el pentágono que tiene lado 10. Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios aquí una confirmación bajo el Espíritu Santo que nos cubra y nos llene de sabiduría para poder hallar el área de esto. Entonces, acá podemos confirmar que el área del pentágono regular, uy, 172. O sea que si toca dividir entre dos. ¿En qué quedé mal yo? Aquí, pum, 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 polígono, el área, ¿cuál fue el que di? Sí, 372. Entonces, acá sí quedó. Entonces, ¿en qué fallé yo? Base, la base es toda esta. Ah, claro, que torpe en la vida. ¿Por qué me quedó el doble? ¿En qué estoy fallando? Porque está 50, no sería solo.
porque estoy haciendo la base, pero la base de todo el triángulo, de todo este triángulo. Y si hago esa base, ahí sí divido entre 2. Entonces aquí sería, si quisiera que me trabajar con eso, tendría que ahí sí dividir entre 2. Ahí sí que dividir entre 2. Y me da 172,05 metros cuadrados. ¿Qué era lo que no estaba considerando? Yo estaba hallando era la base por la altura, ¿sí? La base de todo el triángulo. Bueno, a esta base me estoy refiriendo, por eso era que me daba 50. Pero pues si hago esa base por el apotema, que en este caso es 6,882, ¿sí? Pues ahí sí tocaría de esa forma. Si no, si lo hubiese hecho más bien 5 por 6,882, ¿sí? La base por la altura. Ah, bueno, por 10, que es el perímetro. Bueno, la base, el perímetro, sí, ahí sí tocaría. 5 por esto. ¿Qué me falta? 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 El 5, pero ahí no tengo el perímetro. Ahí tengo es así. 5 por 5, porque son 5 triángulos. Entonces ahí tendría que hacer un paréntesis. Es lo que me faltaría. Me sobra ese puntico que está dentro. Y entonces esto sería para el triángulo, para un triángulo, pero que cuando lo multiplique por 5 ahí me daría 5 por 5 por 6,88. Profe, Entonces, sí, qué sí, pena señor. interrumpirlo ahí. Luego la base no eran 10 y cuando de ahí no Eh, sería 5 entre paréntesis 10 por 6,882 dividido en 2. para allá voy. ¿Qué es lo que pasa? Que estaba hablando, acuérdate que yo empecé refiriéndome a la base, pero de este triángulo. Ah, ¿Sí? Entonces yo decía, pues la base de ese triángulo por la altura divido entre 2 para hallar el área de este triángulo. Pero si lo multiplico por 2 ya me da el área del triángulo grande. ¿Sí? Pero todo basado en que es la base de un triángulo, del triángulo pequeño. Era lo que tenía que corregir al argumento. ¿Sí? Es por eso. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues ya ahora sí, ya nos queda un poquito más claro que lo que tenemos que hacer, claro, en este caso es el perímetro multiplicado por el apotema y dividido entre 2, ¿sí? Porque el perímetro ya tiene el doble de la base. Sí, o sea, de todo esto, miren, perímetro, entonces sería 10, 20, 30, 40, 50 multiplicado por el apotema, que es la altura, y dividido entre 2. Y ya. Entonces, ahora, vámonos, pues hasta ahí. Sí, Gabriel, sí, señor, sí, sí, ya. listo, ¿sí? Entonces, en este caso, entonces del área. Entonces, ahora nos vamos a nuestro caso. Y entonces, en nuestro caso, control C, vamos para abajo y tenemos, pum, 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 por acá, control B, que nos dicen que tenemos el área. Y entonces el área es equivalente a los últimos dos dígitos. Entonces en mi caso mi X es igual a 44 porque mi código es 44, porque así dice el enunciado. Entonces vamos a leer aquí, dice, si A equivale al área del polígono regular y X es el valor de los dos últimos dígitos de su código diferentes de cero, bueno, halle el área y halle qué es lo que tiene que hacer. En esto, oh señor, aquí estamos. Vamos a ver qué toca hacer. Entonces dice, halle el área y el perímetro de la figura externa, o sea, la naranjita. Vamos a ver qué se hace. Entonces, en este caso, el área es 44. Pero, ¿qué sabemos de esta longitud? Profe, digamos que como su merced nos explicó en la anterior, esas dos rayitas, como es un cuadrado, todos deben tener la misma base, ¿sí o no? En paso de Ujú, cuadrado. sí, Entonces, señor. como dicen que el área es igual a X, entonces el área es igual a L al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí se reemplaza el área y ahí se despeja. Vamos a ver. El área. Es que yo entiendo que X es, por ejemplo, mi código termina en 44. Me estoy inventando que mi código es 44. Pero ese 44 equivale al área, ¿sí o Sí, no? señores, sí es igual al área, porque Al A área. es ¿Pero qué igual a área? X, ¿Pero a qué área? al área del cuadrito. ¿Del cuadrito? Sí, porque dice que A es igual a X.
Mm, ujú. Vamos a ver. Tiqui, tiqui, tiqui. Dice acá, A equivale al área del polígono regular. Del polígono, no del cuadrito. Pero es que ahí dice que, ok, entonces me Profe, pero yo confundí. también entendí que era el área Yo, del cuadrado, sí, profe, yo también porque si no, entendí, no hubiera metido la dentro del cuadrado, ¿no? sí, hubiera tenido, si dice que A equivale al área del polígono, la A debería estar en en el cosito naranja y no dentro del Por cuadrito acá. blanco. Será, sí, debiera, creo, suena distractor, pero sí. Valgámoslo así de todas formas, de las dos formas que ustedes la pueden hacer. Pero pues según entiendo yo, cuando me dicen el área del polígono, a mí es del pentágono regular. Para Pero mí, Pero luego, pero luego el cuadrado no es cuadrito, un polígono también. sí, el cuadro también es un polígono. Sí, yo también mm, lo interpreté como que equivale al área del cuadrado. ya, entonces en este caso nuestro L, ¿qué sería? La raíz de 44, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Que señor. en este caso sería como raíz de 4 y raíz de 11 por si al caso, para que quede 2 raíz de 11 si fuera esto. Y entonces, em, el cuento es que el lado, o sea, la base o el lado yo lo voy a llamar la base del polígono, tendría que ser ¿qué? Como Tendría ahí que ser toca sumar, como es, como ese cuadrado, digamos que esa rayita, su merced decía que eran iguales en el área, entonces perdón, en el las perímetro, longitudes, sería entonces 4 raíz de 11. Sería como 4 raíz de 11 por acá, 2 raíz de Sí, 11 profe. aquí sí, y señor, aquí otros 2 raíz de 11 para que me quedaran 4 veces la raíz de 11. sí, señor. Y entonces, ya teniendo eso, tendríamos que irnos nosotros a mirar nuestro apotema. Es nuestro apotema, ¿cómo lo tenemos? Sabemos que es un pentágono regular, por tanto este ángulo es de 54. Sabemos que esto es 2 raíz de 11 y necesitamos el apotema. Y entonces volvemos otra vez, tangente de 54 es igual al apotema, en este caso A, dividido en 2 raíz de 11. En mi caso, quedó 2 raíz de 11 tangente de 54. Y eso sería mi apotema, que en este caso 2 raíz de 11 por tangente de 54. Vamos a ver, corramos por acá, 2 raíz de 11, o prendámosla para que nos quede mejor. Voy a hacer raíz de 11, lo que me dé, lo multiplico por 2, lo que me dé, lo multiplico por tangente de, perdón, borro primero, ans multiplicado por tangente de 54. De 54. Si no he cometido error, 9,13 me daría un valor aproximado. 9,13, digamos que centímetros, sería mi apotema. Por tanto, en este caso, si nos fuéramos entonces al área al área del pentágono, el área del pentágono sería el perímetro, que sería 2, 4, 5 veces el 4 raíz de 11. ¿Por qué 4 raíz de 11? Porque se supone que de aquí a aquí hay 4 veces la raíz de 11, por lo que obtuvimos acá, Sí, ¿sí? Entonces es como 4 veces, es como la sumatoria de de la base del cuadrito. exacto, sí, señor. Y entonces, como son 5 pentágonos, porque son 5 triángulos, acordémonos, viene uno hasta acá, bringuiris por acá, bringuiris por acá, bringuiris por allá. Entonces, como son 5 triángulos para hallar el perímetro, porque eso es el perímetro, que lo multiplico por el apotema, en este caso 9,13, y lo que me dé, porque eso es el apotema, y lo que me dé lo dividiría entre 2. Entonces, eso sería, entonces 5 por 4, 20, entonces voy a multiplicar ese 9,13 por 20 raíz de 11, entonces en este caso lo voy a multiplicar por 20 por raíz de 11, eso me da, changos, y dividido entre 2,
igual a 302,8. Por tanto, el área sombreada sería 302,8, creo que fue, centímetros cuadrados, si no alcancé a leer bien. 302,8. Y esa sería el área sombreada. Entonces, bajo la premisa de que lo que entendimos es que el X que nos están dando es el área del cuadradito. Y si no, ¿para qué nos meten la A dentro del cuadrito? ¿Sí o no? Y Sí, eso, señor. Sí, señor. en mi caso, y qué bendición, aquel que tiene código 44. Pero pues ya lo otro es hacerlo cada uno su proceso, pues con el código que le corresponda. En este caso, mi código, yo dije mi código porque es el número de mi cédula, entonces el código lo trabajé en 44 y pare. Eso sería. Ahí, Gabriel, ahí no sé quién estaba participando hoy, la Sí, sí, señorita. señor. Sí, eso es. Entonces, digamos que más o menos así lo estaban haciendo o estábamos esperando ese punto de partida de, oh my God, ¿cómo hacerle? Pues yo empecé No, a sí, hacerlo profe. con el cuadrito pequeñito y ya después me perdí ya con los 5 lados. Listo. Pero sí, pero ya está más claro, profe, gracias. Sí, esa es la intención. La intención es que podamos descubrir, ¿sí? Una metodología que nos permita a nosotros obtener la solución a un problema como esto, ¿sí? Y pues vuelve y juega. Pensaría yo lo pensé por el lado del pentágono regular, pero pues sí, me dan luz a que muy posiblemente lo que se estaba considerando era el área del cuadradito y pues tendríamos que trabajar con raíces, ¿sí? Y esa partecita. ¿Listo? Ahora, vamos a la siguiente parte. ¿Alguna pregunta más que tengamos con respecto a la guía? Profe, el punto final, yo sé que nosotros ya vimos volumen, Ujú. pero estoy ahí. Oh my God. Listo, entonces, digamos que este es más care monitoría que tutoría, ¿sí? Pero ¿qué tienes como duda? Porque teníamos, creo que son 4 o 5 volúmenes que toca hallar. Entonces, el volumen del cilindro, bueno, llamémoslo cilindro. Cilindro, el volumen del cono, también teníamos el volumen de la pirámide, y no sé qué otro había que trabajar. Esos tres creo que eran. Sí, pero es más Una que todo yo esfera. creo que lo del material. ¿Qué pasó con el material luego? Cuéntame nomás. Esa es la última pregunta, que cuánto material se necesita para cada uno de los tanques. Santos de Israel. Entonces ya ahí ya no es ya no es el volumen, ya es los perímetros que generan estas figuras. Entonces cuando vamos a mirar, ¿sí? Entonces si yo voy y miro un cilindro, yo voy a irme a un cilindro y este cilindro está de esta forma. Pum, 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 pum. Voy a hacer un cilindro cilindro. Entonces, sabemos que el cilindro tiene un radio, pero que también tiene una altura. Y entonces de esa base, pensemos nosotros que ya no es el volumen como tal que estamos teniendo nosotros en consideración, sino que es una lámina. Si yo hiciera un corte por acá y abriera, eso se volvería una lámina así, en donde su altura sería esta, y esto, ¿qué sería? ¿Qué sería todo este pedacito? El diámetro. No, sería esto. Y eso se considera como, Una circunferencia. Pero, oh, profe, no faltarían ahí. O sea, las tapitas también. las tapitas. Para allá vamos. Ya, después Ah, miramos ok. uy, sí, ya vamos para allá. Uy, sí, yo no le había puesto cuidado a las tapas. Sí, señora. Pero pregunta, esto que yo resalté acá, lo voy a resaltar ahora con azulito. Bueno, paso está el gris que después se borra. Esto que estoy retocando acá, ¿qué es? El perímetro. La El perímetro. circunferencia. El perímetro de la circunferencia. Entonces, este es el perímetro.
Sí, entonces el perímetro de esa circunferencia. Y como indicaba la compañera, adicional a ello, tenemos que tener dos tapitas, ¿sí? Entonces todo eso lo tenemos que tener en consideración. Entonces tenemos que multiplicar para el área de acá, para el área del rectángulo, tendríamos que esta área sería como la altura multiplicado por el perímetro. Perímetro. Y para esta, pues el área de las circunferencias, de las dos circunferencias, sería como el área es dos veces, en este caso, porque son dos circunferencias, pi por r cuadrado. Y entonces, esto, sumado estas dos cosas, sumado esto y sumado esto, me va a dar el área de la lámina que se necesitaría como mínimo para cubrir todo el cilindro, con tapitas, como me dijiste tú, y gracias por el comentario, con esas tapitas, ¿sí? Ok, profe, o sea que la capacidad que nos piden ahí en la primera pregunta es el volumen Sí, y señora. pues lo de la lámina ya sería el perímetro de las figuras, ¿sí? Perfecto, sí, señora. Perfecto, eso es. Ok, Ahora, en el gracias, profe. caso del cono, como el conito es esto circular, ¿sí? Eso es. Y aquí tenemos el radio. Entonces vuelve y juega. Necesitaremos una tapita. Entonces, esto es el volumen, ¿sí? Pero necesitamos una tapita circular, ¿sí? Que depende del radio. Y pues esa área es una sola. Entonces, el área de del círculo, en este caso, pi r cuadrado. Pero cuando yo trazo aquí, esto, y lo abro, ¿a qué se va a parecer? Si yo abriera ese conito aquí, y lo abriera. Muy posiblemente, eso cómo se vería, ¿será que se vería algo así? ¿Pareció un triángulo? Parecido a un triángulo, pero esta curvita, a mí me parece, o será lineal, No, la circunferencia, ¿no? me parece que sí sería lineal, porque ya cuando la gire, no sé si han hecho conitos con hojas, ya se forma el circulito. Y entonces, ¿qué necesitamos en este caso? Necesitamos de aquí a acá, esta diagonal no la vamos a hallar. Esto sí lo tendríamos, porque esto sería el perímetro. ¿Qué tendríamos nosotros en este caso? Porque para que dé ese conito, ¿qué tendríamos? Ese es el problema, esa es la pregunta. Tendríamos, pregunto yo, ¿será que tendríamos lo que denominamos nosotros el apotema o lo que denominamos como la diagonal? ¿Qué tendríamos nosotros? Porque esa D, unida con esta D de acá, me forma que este puntico y este puntico se junten y se forme el cono como tal, ¿sí? Entonces, esos dos punticos que están ahí naranjas se juntarían aquí. Pero listo, tengo el perímetro, tengo la diagonal y la altura. No sé si el apotema de ese triángulo. Ahora, no sé si cabe la posibilidad de que ese cono sea como no tan así, sino de pronto más achatadito así, o de pronto que no sea tan así, sino que sea un poquito más como así, algo así. Entonces, ¿qué sé yo de ese cono? Ahí es donde tengo que irme yo a la guía como tal. ¿Qué me están dando del cono? Entonces vamos para la guía del cono. Entonces acá se construyen cuatro tanques de diferente forma, los cuales se describen Diámetro y altura. el diámetro y de 3 y la altura de 4000 milímetros, o sea, de 4000 milímetros. Y la altura, listo. Ah, ya, de 4 metros, ¿cierto? De 4 metros y 3 metros. De 4 metros y 3 metros. Entonces, tengo el diámetro, o sea que el radio en este caso, el radio es 2 y la altura del cono, la altura H, esa H es de, perdón, ¿qué fue?
¿Qué fue lo que leí mal? La Eh, altura es 4000 milímetros. que serían 4 metros, ¿cierto? 4 metros, ajá. Pero Ajá, la y base es diámetro 3. o sea que 1.5 de radio, ¿sí? 1.5 de radio, sí. Gracias, 1.5 de radio. Entonces cambiamos acá, tinguilis. Entonces vamos acá a 1.5 y entonces aquí tenemos que la altura es 4 metros, metros y metros. Y entonces me voy por acá. Tengo la altura de esto, pero teniendo la altura de eso, esa altura se supone que esa altura va hasta el centro de la circunferencia, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí descrito? Tenemos una altura, tenemos el radio, con el radio podríamos hallar el perímetro, pero con esa altura podríamos hallar nosotros esta diagonal, que esa diagonal es la que nos va a permitir esa D que tenemos acá, esa D que tenemos acá. Entonces nosotros tenemos la altura, en este caso, no la altura, bueno, sí, esta sería como mi altura, ¿sí? La diagonal que la tenemos y el perímetro. No quiero irme a esa partecita. Voy a quitar estos dos triángulos de acá. Ingrid, chao Lola, chao Lola, chao Lola, chao Lola. Adiós. ¿Sí? Para hacer lo siguiente. Ese triángulo que está ahí tiene altura y mi altura es 4. Y tiene base, la base es el radio, 1.5. Por tanto, esta diagonal, esa diagonal a la que me estoy refiriendo desde hace un momento, esa diagonal me permite a mí hallar cuánto, cuánto es esta D, cuánto es esta D, que no creo que sea la misma altura de esta altura, no es esta misma altura. Esta dejémosla como mi apotema de ese triangulito. Esta altura no es mi misma altura de ese triángulo, porque creería yo que se haría más pequeño. Cuando junte yo esta línea de esta D, con esta D y hágalo su merced con una hojita y dése cuenta que no le va a quedar igual de alto. Entonces, en este caso, la diagonal sería igual a la raíz cuadrada por el teorema de Pitágoras de 4 al cuadrado más 1,5 elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, esa diagonal sería igual a, miremos a ver, abro un paréntesis, abro una raíz, yo abro un paréntesis para que me quede todo dentro de esa operación elevado al cuadrado más el 1.5 elevado al cuadrado, cierro paréntesis, entonces primero me calcula los cuadrados, luego me los suma y al final sí me saca la raíz para que me quede 4,272, 4,272, 4,272 y eso es la diagonal. Entonces debe ser, creo que metros. Metros. Listo, ya tengo la diagonal. Entonces, esa diagonal. El perímetro. El perímetro. Mm, Pregunta, si hago base por altura, ya tengo el área de de esta región, de este triángulo. Si hago perímetro por... Uy, no, pero no tengo esa altura. La mitad del perímetro. No sé si quisieran, miremoslo a ver. Yo me voy a a la siguiente conjetura porque no me la sé. Entonces, yo sé que esto es 4,272. Y el perímetro, ¿qué sería? El radio, que en este caso para hallar el perímetro, sería igual a 2pi por el radio, que en este caso el radio sería 1.5. Por tanto, si hallo el valor completo, me quedaría 2, voy a borrar, chao, 2 que multiplica a 1.5, bueno, haber dejado, y que multiplica, no sé por qué se ve feo, eh, voy a dejar 2 por 1.5 me da 3, entonces 3 multiplicado por pi Fran. Entonces 3 por pi me queda 9,42,47. ¿Podría dejar 9,42,48 de pronto? Sí, 9,42,48. Para tener un valor más, no más, más cercano, pero aunque sea no tan lejano.
Y ahora, si yo divido eso, porque como todo esto es el perímetro de aquí hasta acá y de aquí hasta acá, pues la mitad sería medio perímetro. Yo voy a dejar medio perímetro para ver cuánto me da. Entonces, medio perímetro, para dejar la base, dividido en 2 sería igual a 4,7124. 4,7124. 4,7124. ¿Para qué? Si yo tengo esa base y tengo esa hipotenusa, puedo hallar este apotema, esta altura que tenemos de este triángulo amarillo. Creo que sí. Y entonces lo haríamos, digamos que yo estoy trabajando bajo la sospecha de que esta altura que tenemos de 4 no es esta misma que tenemos acá. Yo estoy trabajando bajo esa sospecha, ¿sí? Y entonces, pues, ¿cómo me aseguro? Primero que todo, pues verifico que lo único que tiene como base es el perímetro, que la diagonal es esta misma diagonal. Y desde allí, pues vamos a ver qué tan alto se forma el triángulo, el conito. Entonces, en este caso, esa altura va a ser igual a la raíz cuadrada de 4,272 al cuadrado más el 4,7124 al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. Y entonces voy a hacer las operaciones y aquí ya que tenía 4,7124, 4,70, 4, ese 4,71, está medio perímetro. Listo, lo voy a elevar al cuadrado. Lo elevo al cuadrado, le voy a sumar el 4,272, 4,272 elevado al cuadrado, y lo que me dé, a eso le saco la raíz cuadrada de eso anterior, y de esa forma no he perdido cifras significativas, y me queda 6,36. Entonces, A es igual a 6,36 metros. Entonces, démonos cuenta de que he corroborado que esta altura no es esta misma altura de ese triángulo que nos aparece acá. Y es algo que tenemos que mirar. Si toca coger un cono y desarmarlo para mirar qué tan alto es, ahí está la forma. Y entonces, ahora sí, vamos a hallar el área de esa superficie. Porque ¿qué tenemos que hallar? En últimas, tenemos que hallar el área de la circunferencia de la tapita, que en este caso se supone que el radio es 1,5, y el área de ese triángulo, que en este caso, entonces, de la circunferencia, el área de la circunferencia es pi por r al cuadrado. Entonces, pi, que es 3,14, r, que es 1,5 elevado al cuadrado. Eso me queda 1,5 por pi. Vamos a ver. Entonces, 1,5 al cuadrado, que multiplica a pi, y eso me da 7,68 o 7,0907, no sé. Dejémoslo como 7,068, 7,068. Si quiere, mandémosle el 5. Listo, ya tenemos el área de la circunferencia del círculo ese. Y ahora tenemos que, si hago la base por la altura, de una vez del perímetro por la altura, tengo el área de la cubierta del cono, de la base del cono, y entonces en este caso sería el área del triangulito del cono, sería igual a la base, que en este caso es el perímetro, y el perímetro es, por aquí lo teníamos, uy señor, se me fue muy lejos, perímetro del conito, más arriba estaba, por acá 9,4248. 9,4248, 9,4248, 9,4248 multiplicado por la altura, que es 6,36. De forma tal que esto, ¿cuánto me da? Vamos a ver. 7 lo tengo por acá. No. Entonces borremos todo. 9,4248
8, 9,42,48, que multiplica el 636, 6,36, y eso es igual a 59,94. 59,94, no sé, esos metros cuadrados, creo, metros cuadrados. Entonces el área del triangulito más el área de la circunferencia, pues ya ahí hallarían su área del cono. Uy, no, mejor dicho, hice todo el ejercicio, fue puchica. ¿Qué dije para ustedes? La pirámide. Entonces, la pirámide. Entonces, démonos cuenta que de esa forma hallaríamos lo lo del cilindro, lo del cono. ¿Y cómo hallaríamos la pirámide? Pues hagámosle la pirámide. Entonces, la pirámide se supone que es una figura, perdón, chiquitín. Voy a hacer primero la parte rectangular. Entonces, aquí está la pirámide. Entonces, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a allá y de aquí a allá. Uy, esas diagonales están feísimas. Pero sabemos de la pirámide su altura. Esta altura. ¿Qué tan alta es la pirámide? Creo que sabemos. Y sabemos qué tanto tiene de lado. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Como tenemos esto de lado, digamos que esto es 8, ¿sí? Entonces, pudiéramos ver desde la altura se mide desde el punto más alto hasta el centro, porque normalmente la pirámide eso es lo que se mide de altura, ¿sí? No hacia los lados, no es en diagonal. Pero cuando vamos y miramos, esto forma un triángulo, en donde esto sería 4, en donde esto sería la altura, digamos que la altura de la pirámide sea 8, me voy a decir que es la altura, y entonces puedo hallar la cara de la pirámide. ¿Pero qué es la cara de la pirámide? La cara de la pirámide es esta distancia, la cara tiene esa distancia, esa diagonal, esta lineecita que está acá, yo la voy a dejar en verdecito. Acá, esta lineecita es la misma para todas las caras, la misma longitud para todas las caras. Pero también vamos a ver, ¿qué es lo que estamos hallando? La diagonal, eso es lo que quisiera que miráramos. ¿Será que es la misma diagonal esta de las esquinas o esta es más larga? Creo que esta es más larga, ¿cierto? Entonces, una cosa son las diagonales y otra cosa es esta. ¿Qué sabemos de ahí? Sabemos entonces, me voy al triangulito rojo. Entonces, para llegar allá. Entonces, para llegar allá al triangulito rojo, tengo 8 de altura y tengo 4 de base. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar en esta? Vamos a hallar una H, que es esta H de acá, que es la diagonal de la cara, del centro de todo el triangulito, como si yo dijera esta linecita que va hasta aquí, hasta la mitad. Esa sería mi H, ¿sí? Y luego con esa H y esta base que sería 4, podría hallar la diagonal, ¿sí? Entonces, para allá vamos. Entonces, para allá vamos. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos otra vez a hacer Pitágoras. Entonces, H será igual. Miren que ya hablar del teorema de Pitágoras para la próxima semana que vamos a trabajar, pues ya sería como desgastante, pero 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. H sería la raíz cuadrada de 64 más 16. Creo que 64 más 16 son 80 y la raíz de 80 se puede descomponer como la raíz de 16 por la raíz de 5. Profe, ¿y para qué esa vaina de descomponer? Pues lo que pasa que cuando yo descompongo en factores primos, saco la mitad 40, cuando saco la mitad me da 20, cuando saco la mitad me da 10, cuando saco la mitad me da 5 y cuando saco la quinta me da 1. De allí que tenga 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, y aquí me quedó todavía el 5, pero 4 por 4 me da 16, perdón que lo haga así como tan pegadito, y el 5 que tenía, entonces el 5 que no tuvo raíz, pues lo dejo solito, y el raíz de 16 que sí tiene raíz, pues la raíz de 16 es 4 veces la raíz de 5, y si usted va y obtiene con la calculadora, y dice, "Ay, pues yo hubiese sacado la raíz de 80 y si algo más bien lo aproximo". Sí, muy bien, bonito.
O más bien 4, acuérdese ese número, 894. Uy, voy a tomarle una foto porque es que después se me olvida. Vamos a ver. Tinglis, por aquí lo voy a tratar de dejar. Vamos a ver si se deja. Devuelvo la última gotica. Control B. Aquí lo tengo. Me devuelvo a mi calculator. Y entonces voy a sacar ahora más bien el 4 que multiplica la raíz de 5. A ver cuál da más. ¿Cuál da más? Santo de Israel. Pero un momento. Oh my God. Oh my God. Dijo Esperancita. Ahí quedó. Igualito. Igualito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Expresando, ¿sí? Expresando de una forma simplificada la raíz. Entonces, escribir raíz de 80 o 4 raíz de 5, creo que es un poquito, si bien el proceso puede sonar complejo, pues es pertinente trabajarlo de esta forma, para que ustedes tengan en consideración. ¿Listo? Entonces, ya como tenemos entonces, que la diagonal es H. Yo me voy a la cara, acuérdese, una cara frontal como tal de la pirámide. Esto que hallamos nosotros es el 4 raíz de 5, a lo que yo le estoy llamando H. Pero la diagonal, bueno, y la base sabemos que es 4. Entonces, con eso, ¿qué sabemos, qué sabríamos nosotros? Primero, que si necesito hallar el área, ni siquiera la diagonal la necesito, no necesito la diagonal. Entonces, si quisiera hallar la diagonal, pues la diagonal sería igual a 4 raíz de 5 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, chinguilis, lo que le dé. No lo voy a hacer porque no lo necesitamos. Esto que tenemos acá es una de las caras de la pirámide. Y como queremos saber cuánto material se iría en una de las caras de la pirámide, pues tendríamos que hacer ¿qué? Multiplicar la base por la altura. Si quiere la base con 4 o la base con 8. Si multiplica la base con 8, no divide entre 2. Si multiplica entonces el área, porque sabe que hasta aquí hay 4, entonces la base por la altura sobre 2, pero multiplicado por 2. Entonces, el área sería de una cara, sería entonces la base, que en este caso es 4, por la altura, que es 4 raíz de 5, dividido entre 2, pero tiene que tener en cuenta que eso sería de un triángulo. Entonces, por eso, la propuesta sería de dos de estos triángulos, o sea, primero y segundo. Ese sería el área. Pero, como tiene 4 caras, por 4. Entonces esta sería el área total que habría que sumarle el área de la base, pero el área de la base en este caso si es una base cuadrangular, cuadrada, sería más 8 al cuadrado, porque si sería un área cuadrada, pues sería 8 por 8. Ahí tendría que tener en consideración. Ahora, si la pirámide es rectangular, pues la consideración sería otra. Pero por ahora iríamos en digamos que 2 dividido en 2 se cancelan, entonces 4 por 4, 16, por 4, 64. Entonces iríamos por aquí como en 64 raíz de 5 más 64, ya que 8 por 8 es 64. Entonces, digamos que esto podría ser nuestro valor exacto, ¿sí? Nuestro valor exacto, entonces, acá 64 raíz de 5, lo que me dé, le sumo 64. 207,11 diría yo, un valor aproximado. 207,11, un valor aproximado, digamos que en metros cuadrados. Ya que aquí sumamos, vuelve y juega el área de las 4 caras, caras triangulares, y este es la base cuadrada. Y entonces así sería en el caso de mi mi pirámide de lado 4. Y con altura, ¿mi altura también era 8? Qué bien. Bueno, ahí está. Eso es. Y eso es. Señoritas, caballeros, esa fue la tutoría del día de hoy.
dando como cierre, instrucción a la partecita que teníamos nosotros con respecto a los temas, porque prefería hacerla hoy y así la prefiero hacer, digamos que para estos días festivos que son lunes, son incómodos, pero es una horita. ¿Para qué? Para que usted tenga el resto de la semana de poder finiquitar de la mejor forma su actividad de presentar esta semana. Es por eso que preferí tomarme este tiempito, esta horita con ustedes y poder apoyarlos en esta instrucción. Bueno. Muchachos, feliz tarde. Nos estamos hablando el miércoles los que vengan, el viernes los que necesiten y nos vemos ya. Espero ya con su taller ya lo hayan subido, lo suban en esta semana, a más tardar el domingo. Ojalá y subieran el viernes, el sábado, para que ya no tuvieran ninguna complicación, ninguna complicación. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, Buenas noches. Gracias, Gracias, profe. profe. chao, feliz Gracias, noche. profe. Chao. Chao, que estén bien. Finalizo y continúo, mi amor.